Vamos a empezar leyendo en Marcos 11. Marcos 11, del 19 al 24. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sí, del 19 al 24, sí, correcto. Bien, de este pasaje se han sacado un montón de cosas muy extrañas, ¿vale? Se ha sacado muchas teologías, muchas ideas, y me gustaría pues ponerlo simplemente dentro de su contexto. Estamos frente a una escena un poco extraña. Jesús está con sus discípulos y pasa cerca de una higuera, y Pedro le dice: mira, maestro, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Jesús maldiciendo algo, qué extraño, ¿verdad? Es una escena un poco extraña. Y luego Jesús a esa maldición extraña añade: tened fe en Dios. Y luego nos habla de unos montes que se pueden echar al mar y todas esas cosas. Y escuché tantas cosas acerca de esto que me gustaría ponerlo en su contexto hoy. Marcos 11:11 es el contexto directo de esto. Sabéis que antes de entender un texto y de sacarlo, hay que mirar lo que viene antes, hay que mirar lo que viene después, porque si no estás sacando un texto de su contexto, y así se crearon todas las sectas y todos los movimientos que hay en este mundo. Yo puedo coger un texto y hacerle decir lo que me da la gana, pero dentro del contexto es mucho más complicado. Entonces vamos a Marcos 11:11. Dice: entró Jesús en Jerusalén y fue al templo, después de observarlo todo. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y ahí entramos. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vamos a leer hasta ahí. Bien. La higuera es un símbolo que se encuentra en la Biblia. Fijaros que es la primer hortaliza o planta que aparece en Génesis, después de que Adán y Eva pecan. Está escrito que con las hojas de la higuera son vestidos. Entonces la primera planta que aparece por nombre es la higuera, es curioso. Y de las últimas que aparece en Apocalipsis es la higuera. Y es en un texto rarísimo. Estamos ya en el momento en que es la destrucción de este planeta, estamos ya en los últimos de los últimos tiempos, y dice que las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Entonces es obvio que la higuera tiene un simbolismo y una importancia dentro del contexto judío
pues muy destacado, ¿no? Si no, no tiene sentido que la Biblia lo ponga tanto. Y es verdad que en tierra de Palestina era una planta totalmente común, normal, lo más obvio que se podía tener, y era algo pues, que daba fruto en su momento. Y vemos que cuando Jesús va hacia esa higuera, tiene hambre, dice que Jesús tiene hambre y busca si tal vez puede encontrar algo que comer porque ve hojas. Entonces, buscando un poquito cómo funciona la higuera, yo no entiendo mucho de esas cosas, la higuera tiene pues 2 frutos, que es el higo y que son las brevas. Y yo pensé, pues no corresponde ni a higos ni a brevas lo que Jesús está buscando aquí. Pero cuando alguien va a ver una higuera porque tiene ya las plantas bien para afuera, las hojas, quiere decir que hay como una frutita pequeña que todavía no es el higo, pero que es el inicio de lo que va a ser el higo, y a veces pues cogen esas cosas y las venden ya porque parece que son muy buenas. Y entonces eso significa que esto va a dar fruto, que esta planta va a dar fruto. Si no tiene eso, que tiene un nombre rarísimo, no va a dar fruto y por lo tanto es una higuera estéril, está totalmente condenada. Entonces dice por eso que no era todavía el tiempo del higo y Jesús dice, a ver si hallo algo de comer. Y cuando decía algo de comer se refería a esos pequeños brotes que ya alimentaban. Y cuando se acerca, ¿qué pasa? Lo encuentra que no hay nada. Entonces Jesús hace una cosa extraña, maldice la higuera para que sea estéril para siempre. O sea, si no has salido, ya no vas a salir jamás. Y vemos en el contexto que estábamos leyendo que Jesús anteriormente se encuentra en el templo y dice que estaba observando. Jesús se planta, imaginaros a Jesús venir a la iglesia, plantarse y observarnos a cada uno, nuestras actividades, todos moviéndonos. Y observaba. No pasa nada ese día, se van porque es de noche, salen de ahí y se van a Betania. Y la Betania es tierra de higos. Es su simbolismo, es su significado, tierra de higos. Se supone que Betania es un lugar donde se pueden comer higos. Y en el primer lugar donde llega Jesús no hay nada, es estéril. Luego vamos viendo, en relación con lo primero, que Jesús va al templo con sus discípulos. Después de esta escena donde maldice a la higuera, se va al templo con sus discípulos. Y dentro del templo, ¿qué le pasa? Parece que son eventos como que una cosa va por aquí, la otra por aquí, ¿no? Como si alguien escribe un diario. Hoy fui a pasear, luego me crucé con Pepito, y parece que son como cosas, pero está todo entrelazado. Lo que hacía Jesús siempre tenía como un vínculo, como una cosa que iba en común, porque el Espíritu Santo lo guiaba de una cosa a otra, por lo tanto todo tenía una relación. Y en este caso, él está en el templo y empieza a volcar las mesas de los cambistas. Y empieza a llamarlos ladrones, cueva de ladrones. Este lugar tenía que ser un lugar de oración, una casa de oración, y la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y es curioso porque la gente le tenía respeto y dice que no dejaba pasar a nadie con sus utensilios. O sea, que ya nadie podía, con la ira que tenía Jesús en ese momento, nadie se atrevía a seguir vendiendo como si nada. El sistema que habían montado ahí los sacerdotes, los fariseos, los hombres de ley, era un sistema corrupto, un sistema de dinero, un sistema en donde Dios no cabía para nada. Habían cogido, yo no sé si todos habéis leído la parábola de la vid, donde vemos que el hijo del que tiene esa vid es echado fuera por los que están trabajando ahí de asalariados y lo quieren matar y lo llegan a matar, el mismo hijo. En este caso, Jesús no tenía lugar en ese sitio, en el templo, porque era un negocio. Era un negocio y Jesús ya no tenía nada que hacer ahí, porque habían tomado el poder y la autoridad los que dirigían. Y también lo que era casa de oración en un principio, ya no era casa de oración. Se había cambiado las tornas. Y hasta ahora hemos estado hablando en un texto extraño donde se va introduciendo lo que es la fe, dentro de unas cosas extrañas. Pero aquí habla de casa de oración y yo pregunto,
Una casa de oración, ¿qué tiene que tener como condimento básico? La fe. La fe. Por eso entramos en textos que nos van a hablar de lo que es la fe. La maldición de la higuera, obviamente, no era porque Dios o Jesús se dedicaba a maldecir, porque Él nos enseñó a bendecir y no a maldecir. Hay gente que ha usado ese texto para maldecir sitios, para maldecir cosas, y es algo que jamás tiene que estar en la boca de un cristiano. De hecho, la maledicencia está condenada por la palabra. No podemos decir mal, ni proclamar mal, ni sobre una nación, ni sobre una persona. No está en nuestra autoridad. Solo podemos bendecir. Esa es nuestra faena. Entonces, Jesús no está enseñando a maldecir. Está enseñando que la nación de Israel había perdido la fe. Era como esa higuera que tenía ahí unas hojas hermosas y la gente pensaba, mira, fíjate, habían unas formas, unos rituales de culto, había una estructura que parecía, pues, oye, este templo, tela, hay gente que estaba muy orgullosa de ese templo, pero había perdido, no tenía fruto, no tenía lo que sustentaba la casa de oración, que era la fe. Había perdido totalmente eso. Era el poder del negocio que reinaba allí. Entonces vemos que la parafernalia estaba, que las formas de culto estaban, pero no había fe, por lo tanto no había fruto. Y yo hoy quiero hablar de eso porque es fácil entrar dentro de una dinámica de acción, de oración y de estar incluso activos y de dejarnos por el camino la esencia que es la fe. Jesús viene en un mundo que no tiene fe. No sé si somos conscientes. Cuando Él llega a Israel no hay fe. De hecho es curioso porque en los tiempos futuros se nos dice, cuando venga Jesús a por los suyos hallará fe en la tierra. Es una pregunta. Es fácil que la fe se vaya, se escape. Nuestro sistema, nuestro mundo va en contra de la fe. El que tiene fe en Dios es un tonto, es un necio. Entonces es fácil que en la verdadera fe, y no hablo de fe en rituales, en santos y en cosas, porque eso la gente parece que lo tiene y no hay ningún problema, pero la verdadera fe en Dios, la gente va en contra, este mundo va en contra, el diablo va en contra. Entonces, la verdadera fe se había perdido en la nación de Israel. Llega Jesús y tiene que enseñarle a 12 personas lo que es la fe. Eran sus discípulos, y yo no sé si nos damos cuenta a veces que pasaron 3 años siendo formados y no pasaban las cosas por casualidad. Estos 12 hombres tenían que ser formados por Jesús. No solo está la enseñanza para nosotros, que está muy bien, pero ellos, después de que Jesús se fuera, eran los que estaban encargados de diseminar el Evangelio por todo el mundo. Entonces tenían que tener la auténtica fe. Y estos hombres no tenían ni idea de lo que era la auténtica fe por lo que habían visto en sus líderes religiosos. Entonces Jesús les enseña con esta imagen. Una higuera que no tiene fruto se seca. Una nación que no tiene fe está estéril, no produce fruto. Dios la desecha. Podemos sacar algún principio de esto. La oración tiene que ser con fe, pero en Dios. En Dios. Y a lo mejor me decís, eso es más que obvio. O sea, no. Pero es que a veces decimos la oración es fuente de poder. Y es cierto, pero la oración es fuente de poder cuando está centrada en el que tiene el poder. La oración en sí no es nada. Yo puedo orar, pero si mi corazón no tiene fe en Dios, entonces no vale para nada. Tenemos textos que nos dicen que el que duda es como la ola del mar, que viene para aquí, viene para allí, pero que no lleva fruto. No hay productividad de su oración. Entonces, cuando yo me dirijo a Dios, cuando yo estoy orando, nunca tengo que tener en mente, o sea, nunca tengo que perder en mi mente que el que está del otro lado es Dios. Yo lo estaba compartiendo hace unas semanas con el grupo de alabanza, decía, cuando te empiezas a dar cuenta que cuando empiezas a orar empiezan a pasar cosas y que realmente se mueven cosas,
empiezas a decir, cuidado con lo que digo, porque estoy orándole a Dios, Dios me está escuchando y las cosas, ¿sabéis? A veces perdemos la noción de que Dios está al otro lado. Entonces, la oración en sí no tiene poder, pero sí aquel a quien le oras. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces le damos tanta importancia a la forma en la que hago la oración, en la palabrería, en las hojas, que quitamos la importancia de lo que tiene realmente importancia. Un niño se da a entender perfectamente por su papá. Un niño que aún dice las medias palabras, su papá lo entiende. Y sabe si le va a dar lo que le está pidiendo o no. Si le pide un cuchillo no se lo va a dar. Pero si le da un trozo de pan porque tiene hambre, el papá va a coger y le va a dar el trozo de pan. Entonces, no son las formas de orar. Y a lo mejor en esta iglesia todavía no sucede eso, pero yo he visto a mucha gente orar tan bien, y con fórmulas casi. La sanidad de las cosas, con fórmulas casi. Y no hay que olvidarnos que no es la forma de orar, sino a quién me estoy dirigiendo en oración. Hebreos 11:6. Todos lo sabemos más o menos, ¿no? Pero sin fe es, lo podemos decir todos juntos, porque es necesario y que... Sí, muy bien. Si fueran música sería desafinadísimo. Sin fe no agrado a Dios. Sin fe puedo decir las mejores oraciones del mundo. Y recordemos cómo oraban los gentiles. ¿Qué decía Jesús de los gentiles? Que pensaban que iban a ser orados por sus vanas repeticiones. Ellos repetían. Nos recuerda un poquito pues las oraciones, los rezos, ¿no? de la Iglesia Católica, pero hay otras religiones que tienen sus rezos. Y son, y repito, y digo esto y digo lo otro. Y a veces nos podemos convertir en eso pensando que Dios no nos está escuchando. Igual le estoy pidiendo por algo y como no veo respuesta, pues y repito. Y no es que esté mal insistir en la oración, hay que insistir hasta que se ve respuesta. Pero tengamos cuidado de no entrar en una espiral de que cuantas más veces lo repita, más me va a escuchar. Porque me escucha, desde la primera vez Él me escucha. ¿Vale? Y luego está la fe o la no fe, la oración del fariseo, que recordaréis que oraba consigo mismo. Decía, gracias Dios, porque yo no soy como este pobre desgraciado, yo soy así, y él se ensalzaba. Pero oraba ¿con quién? Consigo mismo. ¿Pensáis que él pensaba que estaba orando consigo mismo? No, él pensaba que le oraba a Dios. Pero se estaba orando a sí mismo, se estaba dando la gloria a sí mismo. Entonces, a veces las formas de orar cobran una importancia que no deben tener. Tenemos que ser como niños sencillos y sobre todo, repetimos el versículo 22, dice, tened fe en Dios. Estamos en Marcos 11. Tened fe en Dios, porque los israelitas de ese tiempo ya no tenían fe en Dios. Tenemos que tener esa fe, es confianza. Y eso es difícil a veces. Hay momentos en que tener confianza en alguien al que no ves es complicado. Tener fe en que Dios puede destorcer una situación o sacar a alguien que está medio muerto a la vida nos parece complicado. Entonces esa fe va de la mano con la confianza. Y la confianza es creer en que Él todo lo puede, a pesar de que las cosas parece que no se muevan. Bien, vamos a ver que Jesús se encargó de que los discípulos tenían una parte teórica. La parte teórica es cuando Él se sentaba con ellos y les enseñaba. Luego estaba la parte en donde ellos veían los milagros de Jesús. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y de los peces, la sanidad de enfermos. Los discípulos estaban ahí mirando cómo hacía Jesús. Pero estaba la otra parte que era la prueba de la fe. Ellos, durante su formación, también pasaron por el examen práctico. No solo después, sino en ese momento también. Marcos 4:35
al 41, dice: Jesús calma la tempestad, relato bien conocido. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, parece normal. Jesús estaba agotado, se duerme en la barca, y estos hombres, que debían estar tan reventados por el trajín que llevaban, tienen que pasar por esta prueba. Jesús dice: vamos al otro lado, y parece que no van a llegar jamás al otro lado, porque dice que el agua entraba dentro de la barca. Es decir, que no era que iban surcando la tormenta, que lo iban llevando, no, se estaba metiendo ya agua adentro, es decir, se estaban hundiendo, literalmente. Y Jesús se despierta, lo despiertan violentamente y le dicen: ¿pero qué pasa? ¿Que no te importa de que muramos aquí? ¿No te preocupa? Y eso me hace pensar muchas veces en situaciones en la vida donde ya Dios tenía que haber actuado. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué duermes? ¿Por qué descansas en este momento? Y ese no era el momento de que Él se despertara, era el momento que ellos creyeran, era una prueba de fe para ellos. Ellos tuvieron que pasar por dos pruebas de fe en la tempestad, concretamente en esta situación. Una con Jesús dentro durmiendo, la otra con Jesús que no estaba en la barca, y ahí también casi se mueren. Y dice que Jesús viene en el momento más oscuro de la noche, cuando ya habían peleado con todas sus fuerzas y estaban ya derrotados. Y Jesús viene caminando sobre el mar hacia ellos. Jesús tenía una forma de hacer crecer la fe de estos discípulos súper extraña. O sea, se movía de una forma extrañísima. Y sin embargo, era la forma que ellos tenían de conocer más a su Maestro. Fijaros que en 1 de Pedro 5:7, Pedro, que ha pasado por las dos pruebas de tormenta, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué lección había aprendido Pedro? Y cuando dice eso, ya estamos hablando de persecución. Vivieron dos tormentas en el mar, dos tormentas que para los discípulos habrá simbolizado luego en sus vidas diarias cómo iban a ser perseguidos. Cómo la oscuridad más completa iba a cubrir sus vidas, cómo la barca se iba a hundir y acabó hundiéndose en algunos casos, los mataron a todos menos a uno, creo recordar. Es decir, que ellos estaban preparados, Dios, Jesús, los había formado. Y entendieron una cosa, cuando dicen: ¿quién es este que aún el mar, el viento, las olas le respetan y le obedecen? Es porque aún no lo habían conocido, aún no habían tenido una intimidad mayor con Él, aún no sabían, como Pedro dijo más tarde, que era el Hijo de Dios, que era el creador del universo que estaba en la barca. Todavía no lo sabían. Jesús se fue revelando a ellos poco a poco, a través de las pruebas, a través de las situaciones. Y es así como Jesús se revela en nuestras vidas, a través de las tempestades, de las cosas, se va revelando, va mostrando, va aumentando nuestra fe. Hace tiempo que estamos cantando la de Aumenta mi fe. Y aumenta mi fe quiere decir prueba mi fe. Qué bonito aumenta mi fe. No, te va a probar la fe. Y tu fe va a aumentar si quieres, si no, te vas a hundir en la incredulidad. No hay dos, o sea, o te hundes en la incredulidad y no le crees, o le crees y tu fe aumenta y ves los hechos de Dios de una forma o de otra. La fe va de la mano con las pruebas de fe. Y a mí me da mucho miedo, a veces escucho a David Wilkerson, sabéis, a través del que se convirtió Nicky Cruz. Me encanta ese hombre, me encanta, hasta el día de su muerte fue un hombre fiel a Dios y cada vez que daba palabra que, súper fuerte, muy intensa, porque era un hombre de oración, un hombre de fe. Y él decía que cuanto más se acercaba a Dios, más le venían pruebas de fe. Y yo dije: ay, Dios mío,
¡Qué miedo! Claro, cuando uno está recién empezando en su camino de fe, yo recuerdo al principio de estar convertida, era todo increíble, porque de repente te das cuenta que Dios contesta tus oraciones. ¡Buah! Y te sientes tan mimado, tan cuidado, y oras por una cosa y al día siguiente la tienes, y ves otra cosa, y ves y dices tú, ¡ah! Y dices, va a ser así toda mi vida de fe, va a ser genial. Me acuerdo la primera palabra que alguien dio orando por mí fue, Dios está satisfecho con tu fe. Y como nunca nadie me había dado palabra de Dios, porque no existía, me quedé flipando, digo, ¡oh! Dios está contento con mi fe, ¿no? Me quedé alucinada de esa palabra. Y correspondía a un tiempo de mi vida en donde estaba dando pasos de fe en lo que yo estaba viviendo. Entonces, al principio es así. Cuando empiezas a avanzar, las respuestas tardan un poquito más. Dios quiere madurar tu fe. No puede ser que tu fe sea siempre la de un niño. Tiene que crecer tu fe. Y llega un momento que Dios pide una fe madura y sólida. Y ahí encontramos un texto que a mí me ha partido las entrañas, Hebreos 11:39, horroroso. Hebreos 11:39, vamos a leer en adelante. Bueno, vamos a leer el versículo 38, 11:38. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Y todos estos hombres han peleado hasta la sangre, hasta la muerte, y no recibieron lo prometido. Para mí esto es la excelencia más absoluta de la fe. Creer en Dios sin ver, jamás. Te mueres y no ves. ¿Puede haber un nivel mayor de fe y de confianza en Dios? Uno dirá, pues porque eres tonto, si no has visto es que Dios no ha obrado. No, es que Dios sigue obrando en el tiempo. El tiempo no se limita a lo que nosotros vivimos, el tiempo se limita al tiempo de Dios. Y hay una cosa muy interesante, la Iglesia también tiene que crecer en fe, no solo cada uno como individuo, la Iglesia. Se ponen retos por delante, se ponen situaciones en donde Dios permite que Satanás ataque. Y uno dice, ¡ay, qué catástrofe! No, es un reto para que la fe de la Iglesia aumente. No es para decir, qué horror, qué desgracia, ¿por qué nos sucede esto? No, es para que la Iglesia diga, vamos a pelear, esto es nuestro. Entonces, la fe tiene que aumentar a nivel personal y a nivel de Iglesia. A veces, cuando le pedimos algo a Dios con mucha fe, pensamos que Dios tiene que contestar sí o sí, porque yo tengo mucha fe de que esto va a suceder. Os pregunto, ¿eso es así? No, no es así. Hay cosas que están dentro, y antes me recuerdo que hubo una oración que hablaba del propósito de Dios. Hay cosas que están dentro del propósito de Dios y cosas que no están dentro del propósito de Dios. Yo puedo tener una fe tremenda de que va a suceder una cosa, pero resulta que no está dentro del propósito de Dios. Entonces, no está fallando mi fe, está fallando que Dios no me lo va a conceder porque no está dentro de su propósito para mi vida, por ejemplo. Podría poner un ejemplo surrealista. Imaginaos que de repente me da una fiebre evangelística para grabar mis canciones, y mis canciones tienen que llegarle, pero de verdad en un deseo santo, no estoy hablando de orgullo, imaginaros, en un deseo santo y fervoroso y ferviente, de que mis canciones sean oídas en Suiza, en Italia, todo el mundo tiene que oír mis canciones evangelísticas, y yo empiezo a orar en fe, lo siento en fe, y empiezo a declararlo en fe, y empiezo a orar, y no pasa nada, Dios no me abre ninguna puerta, nada, no se mueve nada. Pues ese no era su propósito para mi vida, me he equivocado, no entraba por ahí su propósito para mí, a lo mejor su propósito era que eso quede en el puerto de Sagunto y en el puerto de Sagunto se quede para siempre. Estoy poniendo un ejemplo de algo que no tengo ni idea, ¿vale? Pero para no meter a nadie, o sea, para meterme a mí. Eso es una fe que puede ser que yo me sienta ofendida, porque yo tenía fe, Señor, ¿por qué no me has contestado? Era para ti, era para tu gloria, no quería nada para mí, no iba a pedir dinero, iba a ofrecerlo,
¿por qué no me contestaste? Y a veces nos llevamos chascos por cosas que no estaban en su propósito. Por eso es tan importante, por encima de nuestros deseos, de nuestras ambiciones, aún las más cristianas o espirituales. Hay ambiciones que son espirituales, ¿no? Y uno desea que Dios lo use aquí o allí, y a lo mejor no entra dentro del propósito de Dios. Entonces, podemos recibir un chafón si no doy prioridad al propósito de Dios por encima de mi fe. Por encima de mi fe está lo que Dios tenga para mí. Y ahí entra la confianza. Yo confío, Señor, en que vas a hacer con mi vida lo que tú quieres hacer. Y yo estoy dispuesto a lo que tú quieras, no lo que a mí me apetece más o me gustaría más, o yo quisiera por lo que sea, ¿no? También puede ser una respuesta de aún no es el tiempo, relájate, cálmate, sigue formándote. Yo puedo estar orando con fe por una cosa y no pasa. Puedo estar orando con fe por una conversión y la conversión todavía no llega. Y digo, pero Señor, llevo 20 años orando. Pues porque aún no es el tiempo. Deja que Dios tenga el control de los tiempos, que Dios lo haga como Él quiera. Es curioso cuando la reina Esther se encuentra con Mardoqueo y él le dice, su tío, Mardoqueo, no sé si era tío o primo, le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther tiene que pasar por un casting de belleza, de reinas y de princesas y tal para llegar a ser reina. Y sale ella, y yo pienso, en un ambiente horroroso, esta mujer es casi llevada esclava ahí con el rey, que uno piensa que debe ser muy bonito, pero no lo es. Era una mujer que ya no podría enamorarse jamás de ningún hombre, sino que estaba ligada a un rey pagano, a un rey sanguinario, para el resto de sus días. Esa iba a ser su vida. Y claro, era la más guapa. ¡Jo, qué alegría!, ¿no? Casi preferible ser fea en ese tiempo, ¿no? Porque dicen así, no, ni me miran. Pero esa mujer fue llevada delante del rey Asuero, fue escogida. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Para salvar al pueblo judío, si no iba a ser exterminado. Y dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ese era el propósito de su vida. A lo mejor nosotros no tenemos propósitos tan aparatosos, pero sí tenemos propósitos, y cuando oramos tenemos que ser sensibles. Señor, no voy a hacer nada que vaya en contra de tu propósito. Yo quiero hacer esto, pero Señor, muéstrame el camino, vete guiándome, y si tú no me contestas como yo quiero, da igual. Mi fe no va a ser tambaleada por eso. La fe nos hace entender que Dios contesta conforme a su voluntad, a sus propósitos. Y la confianza en Él nos hace entender que su voluntad siempre es mejor que la mía. ¿Estamos de acuerdo que la voluntad de Dios es mejor que la mía? Y cuando nos haga algo que no queremos, ¿vamos a seguir de acuerdo de que su voluntad siempre es mejor que la nuestra? Cuando se nos tuerzan los planes, las cosas se nos vengan abajo. Yo recordaba a Jesús ante la cruz cuando decía, si puede ser, pase de mí esta copa. Yo pienso, a veces pensamos que Jesús era ahí Superman, que la carne no le dolía nada, ya que no había pecado nunca, no le dolía nada, Él estaba perfecto y decía, aquí mismo. Pero Jesús no quería ir a la cruz. No es que no nos amara profundamente, es que nadie quiere sufrir a esos niveles. A los niveles que sufrió Jesús, solo el Espíritu Santo le pudo ayudar a mantenerse en pie para aguantar el pecado de la humanidad. No solo era tortura humana, era la tortura de todo el pecado del ser humano encima de Él. Y Él no quería pasar por eso. Dice, si puede ser, pase de mí esta copa, no me gusta, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él entendía que la voluntad del Padre predominaba sobre su voluntad, porque era el propósito de Dios para el hombre. Y también en el propósito de Dios entra el creer a Dios. No solo creer en Dios, tener fe en Dios, sino creer a Dios. Cuando Dios te dice, te da una palabra, cuando Dios te tira para adelante, cree lo que Dios te dice, agárrate de Dios y tira para adelante. Y 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, Él nos oye, quiere decir en el sentido de Él nos responde. Si pedimos algo conforme a su voluntad, quiere decir que podemos pedir cosas que no son conforme a su voluntad, aunque estemos seguros que sí es su voluntad.
pero puede ser que no lo sea. Y entonces Él contesta siempre según su voluntad. Pero es verdad que Dios siempre nos oye, no es que no nos escuche. Hay gente que pide, dice Santiago, para satisfacer sus deseos. Codiciáis, matáis y no tenéis, porque no pedís y pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay gente que pide para satisfacerse a sí mismo y Dios tampoco contesta ese tipo de oraciones. Bien, y ahora vamos a recordar, estábamos en Marcos 11 y quiero acabar con esa parte del texto de mover montañas y todas esas cosas extrañas, que de ahí se han sacado el decretar, declarar, que todo lo que digamos con nuestra boca tiene poder, tenemos autoridad, y al final nos hemos convertido nosotros en Dios. Porque ¿para qué queremos a Dios? Si yo decreto y declaro, ya lo hago yo. O sea, no necesito a Dios, ya opino yo. Entonces vamos a mirarlo un poquito en el contexto. Vamos a volver a Marcos 11, del 20 al 24. Dice, no, vamos a ir al 22. 11, 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, entonces, ¿estamos decretando, declarando o estamos orando? Orando. Estamos en el contexto de la oración, no estamos en el contexto de la declaración. Y ahí está el error, haber sacado ese texto de ahí. Estamos orando. Y ahora vamos a ver que la oración es pedir a Dios, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, si pido a Dios, no soy yo la que digo cosas, sino que le estoy pidiendo al de arriba. Bien, el monte era una frase, cuando decía, echa esta montaña al mar, era una frase muy común, era un hebraísmo, se dice, una frase normal de la cultura judía. Para nosotros es una cosa extraña, decirle a una montaña que se echa al mar no está dentro de nuestras expresiones, pero era algo que era típico de la cultura judía. Y se usaba para hablar de dificultades, obstáculos, en la vida en general. Era una metáfora para decir todos esos problemas que vienen en tu vida. Entonces, cuando un maestro enseñaba a sus discípulos, sabéis que era muy típico, les enseñaba sabiduría, les enseñaba cómo vivir la vida cotidiana, y a este tipo de personas que les enseñaba sabiduría práctica de cómo superar obstáculos, se les llamaba eliminador de montañas. Ellos enseñaban cómo mover montañas, cómo hay que ser práctico en la vida, cómo hay que tener sabiduría para que esas cosas que te superan las puedas desplazar. Entonces Jesús vuelve a tomar esa frase, la retoma, pero en el contexto de la fe, y les enseña todas las dificultades que tengáis en vuestras vidas, todos los obstáculos que vengan en contra vuestra, ¿qué hay que hacer? Hay que orar, creer que Dios está ahí, tener fe en Dios y orar para que los obstáculos se aparten. Era una metáfora, era una imagen, no era cuestión de declarar nada, era cuestión de orar. Entonces, podemos ver que montañas que podemos tener en nuestras vidas, pues son problemas, situaciones problemáticas económicas, pueden ser problemas de todo tipo. También puede ser nuestro carácter. Sabéis que una montaña gigante puede ser nuestro orgullo, una montaña gigante nuestro egoísmo, rasgos de nuestro carácter o nuestro carácter putrefacto, que se levanta contra Dios y hay que... tú no te quedas ahí, o sea, hay que echarlo al mar. ¿Y cómo se hace? Orando con fe en Dios, ¿vale? Es en el contexto ese. Y luego está el hecho, y yo quiero añadir el propósito de Dios en esto, todas las cosas que evitan, que quieren evitar, que Satanás nos tira como montañas para que el propósito de Dios no se cumpla. Por ejemplo, en esta iglesia sabemos que hay un llamado de jóvenes tremendo y un llamado de niños. ¿Qué ataca Satanás? Los jóvenes y los niños. Entonces, ¿cómo voy a orar para que esos obstáculos que están viniendo, esas mentiras de Satanás que está viniendo y que nos están llevando a la gente a pensar de forma mentirosa, se vayan orando?
en la persistencia de oración, creyendo en Dios. No estoy diciendo nada nuevo, simplemente es para meter este texto dentro de su contexto. Tenemos que orar para que las montañas que me evitan, que me impiden a mí llegar al propósito que Dios tiene para mi vida, que esas montañas sean quitadas. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras montañas. No necesitamos... Yo creo que aquí hay poco engaño, o el que se engaña es porque quiere. Pero realmente uno sabe las cosas que me están obstaculizando que yo llegue al propósito de Dios para mi vida. La iglesia primitiva también entendía que la persecución, igual que la iglesia de China, en el libro increíble que hemos estado leyendo y repartiendo por ahí, la iglesia entiende que la persecución es necesaria. Entonces la montaña no sería la persecución, fijaros lo que os digo, pero lo que sería el problema sería perder la fe en Dios dentro de la persecución. Por eso los hermanos chinos decían, no oréis para que se nos quite esto, orad para que nuestra fe no falle, para que no desfallezcamos, porque cuando eran perseguidos iban por las aldeas y podían predicar mucho mejor el evangelio a toda criatura y no se quedaban en sus casas como si no hubieran sido perseguidos. Quiero decir con eso que hay obstáculos siempre, a todos los niveles, en todas las sociedades. Un obstáculo ahora mismo, lo que van a enseñar a nuestros niños en los colegios, es un obstáculo para que nuestros niños alcancen una mente pura dentro del propósito de Dios. Hay que orar contra los obstáculos, hay que echarlos fuera. Eso es otro ejemplo. Y bien, recapitulando todo lo dicho. La fe del pueblo de Israel en tiempos de Jesús era como esa higuera estéril. Tenía mucha pompa, muchas formas, pero estaba muerta. No había sustancia, no había fe, la fe se había perdido. Solo quedaban culto y forma de hombres. Entonces Jesús enseña a sus discípulos a volver a la fe auténtica, igual que nos quiere enseñar a nosotros a través de este pasaje. La fe en Dios es necesaria y no va con palabrerías, no va con oraciones bien hechas. Con la fe de un niño uno ya tiene la fe suficiente para caminar en Dios. Entonces no necesitamos ya fórmulas de oración, sino una vida de fe que cree a Dios. Una fe que confía aunque no vea, y aunque no vea ahora o no vea nunca. Una fe que mueve montañas porque sabe en quién ha depositado su confianza. Que el Señor os bendiga.